porque arrancó la primera sesión de las próximas que va a haber durante todo el año, las ordinarias por supuesto, después de la inauguración el pasado 3 de marzo del intendente Julio Alac, y me parece, como hablábamos con Granillo Fernández, que tenemos todos que hacer mucha fuerza para que se instale en La Plata definitivamente el tema de la inseguridad, ¿no? Algo que venimos hablando hace tanto tiempo, pero que no veo que haya una toma de conciencia de la clase política real de lo que está ocurriendo acá en la ciudad. Todos estamos muy preocupados. Si no te robaron a vos, le robaron al vecino, al sobrino, al conocido, hijos que atraviesan la nocturnidad, preocupadísimos los padres. Es un tema que vamos a traer mucho acá en el programa. Bueno, momento de la Mesa de Salud Mental de la UNLP. Momento de la columna que va a tener lugar el primer jueves de cada mes. Momento de nuestro querido Pedro Argolov, que lo tenemos acá en la mesa del estudio, y es un placer volver a tenerte, Pedro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por la oportunidad de seguir tratando los importantes temas de salud mental para la comunidad. Sí, claro que sí. Al final me parece que te copó la radio, ¿no? Sí, la verdad que tuve experiencias en el pasado con muchas otras radios, algunos programas de televisión también, pero así en forma regular, como en este caso, no, nunca. Y bueno, ya lo incorporé como rutina, como una oportunidad periódica. Sí, es una oportunidad interesante porque la radio es el único medio que queda omnipresente. O sea, la radio, viste, que está en todo, en el auto, en el campo. Hay una encuesta que habla de que todavía cada hogar tiene 2 radios mínimo. Vos debes tener una en tu casa. Todos tenemos todavía una espica, un grabador, o no, dando vueltas. Sí. Tal cual, así que llegamos más que TikTok, en las redes. Además también esa misma encuesta habla de que hoy se escucha todavía más por encendido la radio. Bueno, dicho esto, temón preparaste para hoy, Pedro, porque la primera pregunta que uno se hace, tanto en materia de salud mental como de alguna dolencia física, es ¿por qué alguien da tantas vueltas para hacer la consulta? Sí, sin duda que es un tema crítico, es crucial, porque a partir de ahí puede empezar o no la resolución del problema de salud de la persona, o estancarse, cronificarse y bueno, ya en última instancia tener un desenlace fatal que es desde luego el menos deseado. Este tema, sin lugar a dudas, que es muy complejo, es muy humano. Cuando vemos y cuando escuchamos a alguien que no sigue un tratamiento, que no hace una consulta, ni siquiera eso, ¿qué es lo que se nos ocurre en primera instancia? Bueno, está desinformado, le falta voluntad, es negligente, no le interesa, en fin. Pero en verdad la cuestión es mucho más complejo, hay muchísimos factores que interactúan con distinta presencia e intensidad de acuerdo a las personas y a la situación, al problema de salud físico mental que esté involucrado, ¿no? Bueno, para ahí te voy a hacer un alto, Pedro, porque Dale. es interesante lo que vos decís, porque lo más común que sucede en las familias es que uno se enoja, ¿no?, con ese paciente, claro, ya sea que tiene una dolencia física o una patología mental. Lo primero que te pasa cuando tarda mucho en hacer una consulta, en dar ese paso o en cumplir con un tratamiento, es enojarte, decirte, bueno, pero si vos no te importa, ¿qué menos le va a importar a ¿no? Exacto. Bueno, y eso generalmente lo que trae como consecuencia es una mayor dificultad, una barrera más fuerte para la que persona que padece algún trastorno físico o mental no haga la consulta, ¿no? Tal cual. O sea, refuerza esa barrera. Exacto, esa barrera que obviamente es importante conocer, reconocer y reducir, claro, su presencia y su impacto, ¿no? Bueno, a ver, entre los factores que intervienen, que son muchos, como dije, es una red, una multiplicidad de factores. ¿Qué podríamos hacer? Siempre se trata de agrupar para poder ser más didáctico y poder explicarse mejor, ¿no? Hay algunas que tienen que ver entonces con la misma enfermedad, ¿no? Otras que tienen que ver con, bueno, lo que se conoce como el costo oculto, ¿no? De las consultas, algunas que tienen que ver con una relación médico-paciente
o paciente con el equipo de salud mental y de salud en general, y otras que tienen que ver con el contexto, ¿no? Digamos, dentro de del primer grupo, lo más importante es la falta de conciencia de enfermedad, ¿no? Esto, bueno, en el caso de salud mental tiene una palabra medio compleja, es anosognosia, ¿no? Que es la incapacidad para reconocer la enfermedad, ¿no? No es que la persona se niega a la enfermedad o se niega a tomar medicamentos. Sencillamente considera que no está enfermo y por lo tanto no necesita cumplir con ningún tipo de plan terapéutico, ¿no? Pero eso es un mecanismo, ¿qué es? En el caso, bueno, depende. En el caso de las personas con esquizofrenia, esto tiene que ver con algunas cuestiones propias de la enfermedad, ¿no? De la misma enfermedad. Si todos los problemas cognitivos, todos los problemas de atención, concentración, integración del conocimiento y aplicarlo, tienen mucho que ver en la causalidad de este fenómeno. Pero también, en buena medida, esto está relacionado con la falta de información, ¿no? Y ahí tenemos los dos componentes centrales, que muchas veces lo hemos dicho acá, cuando hablamos de desinformación, estigma y discriminación, sí, que precisamente son los tres componentes centrales para que buena parte de los problemas de salud física y mental no se resuelvan, ¿no? Que no se haga la consulta o se haga tardíamente, o en el caso de que se haga y se indique un tratamiento, no se cumpla, ¿no? Por otra parte, también es muy común que dentro de las causas, además de esto, del estigma y la desinformación, está todos los determinantes sociales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el contexto. Esto es, desde luego, la precariedad económica, los problemas de los horarios laborales inflexibles, que muchas veces hacen difícil realizar una consulta, el costo a veces prohibitivo o dificultoso de los medicamentos o de las mismas consultas profesionales, ¿no? Los problemas de transporte para poder acceder a una consulta, todo lo que tiene que ver, claro, todos los factores sociales y económicos, ¿no? Que eso también hablamos con vos en otras oportunidades, es el acceso a la salud, ¿sí?, en general, ¿no es cierto? Sí. Porque es fácil decir, bueno, ¿por qué no te...? Pero cuando hay un costo... mira, te pongo un ejemplo y voy a ser autorreferencial para hablar con conocimiento de causa, pero fonoaudióloga, o sea, yo trabajo con la voz. Sí. Tuve una faringitis aguda terrible que me quedé sin habla directamente. Bueno, no te la cubren las obras sociales, es un costo que tenés que tener 8 sesiones o más de 30, 40 lucas por sesión. No la puede ser cualquiera, doctor. Claro. Entonces, ahí uno dice, bueno, no cumplís con el tratamiento. Bueno, pero tenés que tener 30, 40 lucas por sesión. Tenés que trasladarte a la sesión, tener el tiempo, bueno, ponerle que te lo haces, el que quiere ser, volvemos al que quiere puede, bueno. Pero después el costo es terrible, claro. No lo tiene cualquiera. Me pongo yo en el lugar de alguien que, una docente, por eso las docentes después se quedan sin voz, porque ¿quién puede pagar una fonoaudióloga que no está contemplada prácticamente por las obras sociales? Sí, eso, sin lugar a dudas que la barrera económica tiene un impacto importantísimo. Y bueno, y muchas veces, si esto lo trasladamos a lo que es las consultas en el sector de la salud pública, también se complica porque en muchos dispositivos asistenciales no se cuenta con el tratamiento más apropiado o el más correcto, el que se aplica en el ámbito privado, ¿no? Claro. Que tienen claramente una aprobación y una fuerte recomendación por parte de la guía de tratamiento, ¿no? Esto es lo que pasa, por ejemplo, en esquizofrenia, ¿no? Pero bueno, y después está el tema, la demora en hacer la consulta, ¿no? Pero también después está lo que sigue, ¿no? El tratamiento. El tratamiento, exactamente. Lo dijiste vos. Y ahí es donde también tenemos muchos inconvenientes. En primer lugar, y acá volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? Cuando no hay una buena relación entre el equipo de profesionales, en el caso de salud mental, o en el mismo médico, cuando realiza
una persona realiza una consulta y le indica un tratamiento, el problema principal es la escasa explicación, la escasa información que se le brinda respecto de cuál es la dolencia que lo trajo y por qué le indica el tratamiento que le indicó. En la medida en que uno tiene esa información, si sabe de qué está enfermo y sabe por qué le dan la medicación y por qué es importante tomar la medicación, es mucho más probable claro, que el tratamiento eso lo es cierto, cumpla. doctor, pero... Y todo lo contrario, evidentemente que no, que eso implica un déficit importante. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Ahora ahí tengo un alto. ¿Sí? Porque qué es cierto esto que vos decís de que yo creo que también es parte de la crisis que hay en el sistema integral de salud, porque los médicos están abarrotados, porque ganan 2 mangos, porque no lo justifico, porque esto complejiza y perjudica también todo el sistema, porque si vos diagnosticás bien y escuchas bien, hay uno que ya se va a dejar de atender de nuevo con otro, ¿no? Claro. Esos son 5 partes. Pero también me parece importante, además de que te expliquen bien y te diagnostiquen como corresponde, que no te... hay distintas maneras de abordar que me parece que es clave, ¿no? A mí me parece que el que te reta, como que el que te viste... tenés 2 tipos de médicos. El médico como que te... no sé cómo explicarte, que te envuelve, que te seduce... Que es empático. Que es empático que y el siente con vos. Exacto. Y el otro que como que te dice, bueno, no, mirá que si seguís así te vas a morir. Sí. O el catedrático que da clases, pero... ¿Cuál sirve? Pero, no, sin lugar a dudas que una actitud empática de sentir con el paciente y como el paciente y disponer de un tiempo suficiente como para poder explicar qué es lo que presenta esa persona que acude a la consulta y el porqué del tratamiento, va a tener mejores resultados. O sea, que el tema de la empatía es lo crítico, ¿no? Que, bueno, desafortunadamente, como muchas cosas de la vida, algunos profesionales adhieren y implementan esta práctica y otros no tanto. Y esto tiene que ver también con lo que se conoce con la decisión compartida, ¿no? Y la alianza del equipo terapéutico. En verdad, bueno, en el caso de los trastornos mentales, esto es mucho más importante y se lo conoce precisamente como esto, ¿no? La alianza terapéutica entre el equipo de profesionales, médicos, psicólogos, y todos los acompañantes terapéuticos, etcétera, el paciente, la persona que padece un trastorno mental y la familia. Sobre todo esto es muy aplicable al caso de los trastornos mentales severos. En la medida en que efectivamente estos 3 integrantes interactúen adecuadamente y trabajen en definitiva como socios que tienen frente a sí un problema común, que es real, es mucho más factible que el resultado sea el que corresponde. Y si a esto le sumamos que el equipo de profesionales brinda la suficiente información como para que tanto el paciente como el familiar entiendan qué es lo que está ocurriendo y el porqué de los tratamientos que se indica, y el tratamiento se decide, en la medida de lo posible, de cada caso en particular, entre estos 3 integrantes, es más factible que el tratamiento se cumpla. Es decir, claro, cuando el paciente toma parte en la decisión, estando en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Y esta toma de decisión por parte del paciente y del familiar está basada en una información sólida que recibe, el resultado seguramente va a ser muchísimo mejor, ¿no? Por eso mismo se habla de esto, ¿no? De la decisión compartida y la alianza terapéutica, que son 2 conceptos que cada vez tienen más importancia en el campo de la salud. Ahí te repregunto, me gusta la alianza, no me hubiese imaginado que realmente profesionales de la salud que estén trabajando interdisciplinariamente pulseen, ¿no? Sí. Pero debe ocurrir. Ahora, en el tema de la alianza que vos marcás, ¿no? Con el paciente. Viste que muchas veces te recomiendan, te indican, te ordenan, si querés, el tratamiento que tenés que hacer, el que fuere. Y cuando el tratamiento es muy brusco, uno siempre busca como
un llegar a un puente. Sé que son distintas las patologías, Sí, sí. pero no sé si vos me entendés a lo que voy. Es decir, muchas veces hay tratamientos que son 180 grados, dan vuelta a la vida del paciente, y no contemplan, siempre debe haber, es como el país, que vos decís, che, había otra manera, y sí, siempre hay otra manera. Digo, ¿por qué no se contempla esa manera de que no sean tan violentos los cambios hacia un tratamiento? O a veces no queda otra. Bueno, por supuesto, vos misma lo anticipaste. Obviamente que todo depende de cuál sea el trastorno de base que presenta la persona y que genera esa consulta. A ver, si la persona padece un trastorno mental severo, por ejemplo, un episodio depresivo severo, con síntomas muy críticos, una persona con esquizofrenia que tiene delirio, alucinaciones, que está agitado, que no duerme, etcétera, bueno, evidentemente ahí el tratamiento tiene que ser muy preciso y muy, digamos, imperativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí la decisión es muy reducida o casi nula por parte de la persona, porque no está en condiciones de poder tomar una decisión por el mismo trastorno mental que padece, ¿no? Pero salvo ese, ¿no? Sí. Y otros más que debe haber que no estamos teniendo en nuestra órbita. El paciente tiene derecho también a participar, ¿no? Y a decir, che, no podemos hacer esto así, así, así. Sí, sin duda. Sin duda que la persona que acude a un profesional de la salud por un problema específico, en la medida en que recibe la información adecuada, porque la opinión libre, tampoco sin un fundamento, tampoco tendría una razón de ser, porque no va a conducir a una decisión razonable, ¿no? Lo ideal es que una vez que la consulta se establece, la entrevista se lleva a cabo, el profesional tiene una orientación diagnóstica, tiene también una decisión respecto de cómo hacer el tratamiento, se le informe a la persona de todas las alternativas que existen, y ahí sí, evidentemente es cuando llega el momento de que la persona tome una participación activa y diga, mira, no, preferiría esto otro. A ver, comentame, si hago este tratamiento, ¿qué efectos adversos puedo llegar a tener? ¿Con cuánto tiempo me puedo llegar a mejorar? ¿No? ¿Qué costo tiene este tratamiento? Bien. En fin, todas las variables que son necesarias para, precisamente, y con esto cierro, para lograr lo que se llama la adherencia al tratamiento. Ahí está. Ese es el concepto crítico, ¿no? Adherir, no que te obliguen. Claro, no cumplir una orden, sino adherir activamente al tratamiento sobre la base de una información completa que la persona con un trastorno mental o una enfermedad física debe recibir para tomar una decisión informada, una decisión consensuada con el profesional, pero sobre todo informada, ¿no? O sea que si nosotros, Doc, tuviéramos que hacer un pequeño decálogo del paciente, tiene derecho primero a la atención. Sí. A la información, y tiene que ahondar ahí, porque la gente, hay cosas que uno cuando va al médico se abatata. Yo te voy a hablar como paciente. Sí, vos siempre, vos estás del otro lado. Ni que hablar. Pero yo te hablo como paciente y mis amigas y mi hijo y mi hija. Uno cuando tiene una dolencia, está preocupado, está con la cabeza a mil, ya se imagina, ni te cuento si sos manijera como yo. Sí. ¿Vas al médico o ya vas enseguecida? Entonces, enseguecida digo en cuanto asustada, ¿no? En cuanto que no tenés todas las luces. Entonces, bueno, vos vas entregada. Está bueno remarcar esto porque todo el mundo, o el 70% cuando sale de un médico te dice, la verdad que no sé muy bien qué tengo. Me dijo esto, me dijo aquello, me dijo lo otro, tengo que tomar esto. O sabe lo que tiene y le repreguntás algo más. No sé, eso no se lo pregunté. Es muy común, ¿o no? Claro. Sí, totalmente. Por eso, a veces es importante que cuando uno decide hacer una consulta, lleve mentalmente, o hasta incluso escrito, cuáles son las preguntas básicas o la información básica que la persona entiende que es importante brindar. Qué bueno, ¿no? Eso de hacerte unas preguntitas. Hoy que tenemos el teléfono. Sí, llevarlo escrito en ocasiones parece un tanto obsesivo, pero es muy práctico porque permite tener una guía
impide que uno omita alguna información que considere importante, brindar o recibir. Claro. Y bueno, y listar todas las situaciones que considera necesarias. ¿Para qué? Para adherir al tratamiento. Atención, explicación o información, Sí. informar, como te gusta decir a vos. Exacto. Es el decálogo del paciente, y esta última que es consensuar hacia adherirse a un tratamiento. Exacto. Pero tiene que ser consensuado, porque también veo, por ejemplo, que a veces son cuestiones, suponte, de el profesional que quiere que vayas reseguido y vos no querés ir reseguido, querés ir, pero Sí, sí. con otra frecuencia. Bueno, dale, no va a matar a nadie. Estamos hablando de, no entra para todos, pero Claro, un psicólogo que te dice, bueno, mira, vení una vez por semana. Vos decís, mira, yo quiero ir O cada 2 15 veces por años. semana. O 2 veces por semana. Mira, todo bárbaro, pero yo quiero venir cada 15 días. Sí, sin lugar a dudas que, por supuesto, dependiendo de la situación, dependiendo de cuál sea el encuadre entre el profesional y la persona con una condición de salud mental, naturalmente va a ser, eso va a determinar la frecuencia y el marco en el cual se va a brindar ese tratamiento. Pero es cierto que más allá de cuestiones así como estas, es cierto que el paciente tiene que ser considerado como un protagonista activo, no pasivo. Como un sujeto de decisión. No es pasivo que se sienta, cuenta, recibe un tratamiento, lo tiene que cumplir y ya está. No. Evidentemente hoy en día se le da más preponderancia a esta cuestión, ¿no? Y si no, bueno, hay que también, esto porque termina siendo beneficioso para uno mismo, yo lo planteo, hoy por hoy lo planteo. O sea, voy y digo, mirá que yo esto y esto, porque si no, es como que te fuiste, no te copó, no empatizaste con ese profesional, que tenés que tener Sí. química, decir confianza, decir, che, qué Sin bueno, duda. me encantó este tipo, porque no se va al otro extremo, me explicó esto, A y B, bueno, vamos a ir por C, para acercarnos más a A, ¿no? Claro. Hay que también unos, como instalar este tema, Sí. Son los derechos del paciente, ¿no? que no lo sabemos, que no los conocemos, doctor. Este- Porque uno, ya te repito, cuando va al médico, vas entregado, vas con miedo, y bueno, y entonces hay muchas cosas que no haces, que deberías hacer, y que incluso beneficiaría muchas veces a los dos. Seguro. No diría solamente al médico, porque también todo lo que estamos hablando aplica cuando uno va al psicólogo, cuando uno va a un dietólogo, cuando uno va a un, como vos planteabas recién, a una fonoaudióloga o cualquier otro profesional de la salud, ¿no? Tal cual. En general hay una asimetría, obviamente, de información y de poder, ¿no? Pero bueno, hay algunos profesionales que, comprendiendo esto, tratan de reducir esa asimetría. Y deben tener mejores Y otras resultados. personas y otros pacientes que también, conscientes de sus derechos, pueden aplicarlos en el marco de la consulta como para que haya un intercambio y una relación médico-paciente o profesional de la salud y paciente más horizontal y de un intercambio más productivo, ¿no? Doctor, sugerencias para ir redondeando, que nos quedan pocos minutitos. Sí, bueno, como bien venimos diciendo, conceptualizar esto, que lo importante no es cumplir con el tratamiento, sino adherir al tratamiento, ¿no? Como un proceso activo que implica conocer lo más posible de la enfermedad, conocer el porqué de los tratamientos, conocer la importancia de los tratamientos, tener un pronóstico, saber por qué razón debe hacerse ese tratamiento y no otro, por qué no se pueden saltear los medicamentos, por cuánto tiempo lo voy a tomar, cuánto tiempo voy a tardar en empezar a mejorar y lograr el máximo de mejoría posible con este tratamiento. Claro, es decir, todo esto, ¿no? Preguntar. Informar, o en el informar, caso por otro lado, del otro lado del escritorio, informar, Tal cual, ¿no? cual. Eso es yo creo que la recomendación está ahí, ¿no? Y desde ya también uno mismo como persona que
puede padecer una enfermedad física o una condición de salud mental, Sí. que tiene derechos, ¿no? Tal cual. Y que los derechos tienen que valer y tienen que aplicarse. Esto no implica una posición agresiva ni de superioridad, sino tratando que sea lo más respetuosa a la dignidad de quien está haciendo una consulta, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay que tener conocimiento. El conocimiento es poder. Si vos te vas del médico Sí. con la menos cantidad de dudas, sería un ideal sin ninguna, ¿no? Sí, sí, Pero ideal. con la menos cantidad, estás teniendo un conocimiento de tu cuerpo, de tu cabeza, de lo que te está pasando, que te va a dar la posibilidad de modificarlo, ¿no? Seguro. Después hay muchas prácticas en el tratamiento, ¿no? O muchas cuestiones de tratamiento que hacen, en definitiva, a la efectividad a largo plazo. Por decir una, cuanto más, por ejemplo, número de tomas haya de medicamentos durante el día, peor va a ser el resultado. Sí. Cualquiera de nosotros que tiene que hacer un tratamiento con una pastilla cada 8 horas o cada 12 horas, durante 10 días es mucho más probable que lo cumpla menos que aquel que tiene que... El tratamiento es una sola toma diaria. Claro, ¿no? por eso te dan ahora... puede ser en angina, en diabetes, En angina te dan uno cada 12, en depresión, uno por día, porque Claro. es mucho más efectivo que el otro cada Seguro. 8 horas. Y los laboratorios esto lo saben, Y sí, precisamente. y lo van cambiando. Por eso han desarrollado cada vez más medicamentos que se toman con menor frecuencia, para asegurar el cumplimiento. Tal cual. Y tener el mejor resultado, ¿no? Pedro, impecable como siempre. Bueno, gracias. Muchas gracias por esta militancia personal que tenés de concientizar, ¿no? Podrías estar Sí. patas Sí, para sí. arriba mirando Netflix, y porque ya estás fuera de actividad, digamos. Seguro, pero bueno, es como siempre digo, ¿no? Lo que uno, considera que sabe, que tiene experiencia, que tiene conocimiento, no volcarlo es personalmente pienso que es una picardía. Esto no significa una postura arrogante, sino una postura práctica, ¿no? No, y por tal otro cual, lado, tal cual. también, lo que uno, esto lo leí el otro día y me gustó, ¿no? A ver. Lo que uno recibe gratis debe devolverlo gratis. Ahí está. Ajá. Me encantó. Para de nuevo. Lo que uno recibe gratis. La educación universitaria yo la recibí gratuita. Entonces, tengo un compromiso de devolver eso. Bien, me gustó. Lo que uno recibe gratis debe devolver. Bueno, yo ya lo quiero trasladar a otros ámbitos. Bueno. Viste que la cabeza sigue piri. 32 minutos de las 7 de la tarde. Hasta el mes que viene. Gracias. Nos vemos. Gracias a vos, doctor. Vamos a la pausa, Guilla, la música, y volvemos con el último bloque de ¿Qué lado estás? Te informamos, te entretenemos. Somos parte de tu